Reflexiones acerca del racionalismo de Descartes y el método experimental de Galileo. A menudo se considera a Descartes no solo como fundador de la filosofía moderna, sino también como fundador de la misma ciencia. En este trabajo contrastamos el método que propone para descubrir la verdad de los fenómenos naturales que descansan ante todo en un procedimiento deductivo, a partir de ciertas verdades que de manera directa se presentan a la intuición. Contrastamos este método con el método de Galileo, que parte de los hechos observados mediante el experimento, para luego, mediante procesos deductivos, derivar hipótesis de trabajo que serán contrastadas numéricamente con la realidad de los hechos empíricos. Vamos a empezar a hablar de Descartes. Las maravillosas cualidades de las leyes físicas expresadas matemáticamente para conocer el comportamiento de las cosas, sin necesidad de manipular engorrosos objetos reales, nos puede hacer caer en la ilusión de que, conocidos ciertos principios cuya certeza es evidente, para la mente del individuo no es necesario salir del espacio subjetivo mental, ya que solo se precisa de puras manipulaciones lógicas sin necesidad de salir a confrontarse con la realidad. Tal es la sugerencia aparente que Descartes expresa con gran energía, claridad y elocuencia en muchos de sus escritos, y es por este motivo por lo que se le considera el padre del racionalismo, corriente filosófica que convenció a muchos pensadores de su época. Es decir, Descartes le adjudica un gran poder a la capacidad de deducir lógicamente a partir de ciertas verdades que según él se imponen con gran fuerza a nuestro conocimiento. Así es de que basta conocer unas cuantas verdades que se imponen a la intuición en forma directa para que uno, a partir de métodos deductivos, pueda uno ir ampliando y ampliando el campo del conocimiento. De hecho, en su discurso del método, llega a afirmar que podemos conocer cualquier aspecto del mundo solamente aplicando unos cuantos principios, sin necesidad de hacer experimentos. En realidad, él sí sí habla de los experimentos, pero les adjudica un papel secundario en comparación a la importancia que Galileo le da al experimento. Pero eso lo discutiremos más adelante. Galileo. La diferencia evidente entre la propuesta de Descartes y el método de Galileo es que Galileo, si bien admite el desarrollo lógico y puramente deductivo a partir de ciertos principios, estos principios de ninguna manera se ofrecen a la mente de manera inmediata por la intuición, sino que deben ser obtenidos mediante cuidadosas y delicadas observaciones empíricas, usando las manos e instrumentos para obtener mediciones numéricas que caractericen al fenómeno observado. De hecho, Galileo es el creador del concepto de experimento, el cual, aunque parte de lo empírico, es diferente de la simple experiencia. Aristóteles fincó su saber sobre la naturaleza en la experiencia, y asimismo para Descartes su base es el sentido común. Pero la simple experiencia nos ofrece los comportamientos naturales mezclados con múltiples factores perturbadores. A diferencia de este proceder, Galileo observa los comportamientos arreglando la observación de forma que esté lo más limpia de factores perturbadores. De esta manera, los experimentos se pueden reproducir una y otra vez, incluso por otros investigadores, para corroborar los resultados numéricos. Como ejemplo de la diferencia entre el método de Descartes y el método de Galileo, vamos a mencionar el principio de inercia. Es en la forma de proponer el principio de inercia en donde se distingue con claridad la forma diferente de los procedimientos heurísticos entre Descartes y Galileo. Para Descartes, el fundamento de todas las formas de movimiento son de origen divino.
Y dice Descartes, y por esta inmutabilidad de Dios pueden entenderse ciertas reglas o leyes de la naturaleza. Primera ley que viene de Dios. Cada cosa persevera siempre en su estado, y así lo que es movido una vez continúa moviéndose siempre. Él conserva siempre igual cantidad de movimiento. Bueno, aquí la cantidad de movimiento está muy bien formulada, pero su forma de obtenerlo es mediante argumentando a la voluntad de Dios. En cambio, Galileo deriva esta ley induciéndola del comportamiento experimental de una esfera resbalando por un plano inclinado o curvo y observando que siempre tenderá a subir hasta la misma altura en otro plano inclinado. Si a continuación repite el experimento y el segundo plano tiene otra pendiente, la esfera tenderá nuevamente a alcanzar la misma altura, y esto se repetirá aun cuando el segundo plano vaya tendiendo a hacer una trayectoria horizontal. De aquí Galileo, de manera inductiva, propone el principio de inercia. Es decir, Galileo no deduce su principio de inercia de la voluntad divina, sino mediante un método de inducción derivado de diferentes tipos de experimentos en los cuales una pelotita cae de un plano y luego pasa a otro plano y tiende a adquirir siempre la misma altura. Pero a medida que el segundo plano va perdiendo inclinación, la pelotita se va alejando más y más y más, siempre buscando alcanzar la misma altura original. Es decir, aquí está tratando o trabajando sin tener conciencia clara de ello, del principio de conservación de energía. Vemos pues que son dos formas totalmente diferentes de deducir un principio. Para Descartes basta suponer que Dios quiso mantener a las cosas en su permanencia, ¿sí? Y para Descartes y para Galileo es otra cuestión totalmente diferente. Y así en muchos otros conceptos correctos de Descartes, vemos que los deduce siempre argumentando en base a temas divinos. De hecho, una de las cuestiones que Descartes rechaza o echa en cara a Galileo es que Galileo no elaboró sistemas como los sistemas de Descartes, que eran filosofías que incluían principios como para explicar todo. En cambio, Galileo fue entendiendo poco a poco el comportamiento de la realidad en base a experimentos tan sencillos como dejar rodar una pelotita en un plano inclinado.